habla un poco cómo fue la conformación de esta constitución en aquel momento y cómo se pusieron las bases para esto. Bueno, las elecciones de marzo de 1982 escribieron una página de la historia de la naciente democracia representativa en El Salvador. Se eligió a 60 diputados y diputadas constituyentes para elaborar una constitución en una forma consultada directamente con la población, tomando de base la Constitución de 1962. En ese sentido fue la elección bajo la pala, bajo las bombas, el pueblo respondió masivamente y tomamos posesión el 20 de abril de 1982 en este mismo edificio del Salón Azul de la Asamblea Legislativa. Se conformó una comisión preparadora del proyecto de constitución, ahí estuvimos alrededor de 13 diputados de los 60 y el resto estaban en las diferentes comisiones legislativas, porque se tuvo la doble función, la constituyente y la legislativa. Eso obligó pues a permanecer prácticamente días completos, jornadas intensas, durante el tiempo que llevó la elaboración de la Constitución, que se culminó en diciembre de 1983. Tuvimos la experiencia pues de consultar directamente diferentes sectores de la población en los diferentes temas y capítulos para poder incorporar todas aquellas disposiciones que respondieran al momento actual en que se estaba elaborando la Constitución, con una proyección de futuro de lo que se lograba ver desde aquel entonces. Diputado, bueno, sabemos de que en ese momento, como usted lo dice, estaban en la guerra, los diputados también eran persecución de esta misma guerra, hubieron muchos que sufrieron. ¿Cómo se vivió usted ese momento? ¿Cómo lo vive creando la Constitución y bajo la guerra? Mire, indudablemente que vivir bajo un ambiente de conflicto interno, de una guerra fratricida, no es cómodo, es una situación de incertidumbre permanente. Nosotros lamentamos el deceso de varios colegas diputados que fueron asesinados a balazos en circunstancias verdaderamente penosas, pero de alguna manera eso nos obligó pues a mantener una actitud de entereza, de firmeza. Nosotros creyentes en que el sistema democrático es lo mejor para un país que quiera preservar sus libertades, y sabíamos que a partir de ahí teníamos que llevar a un momento en que los alzados en armas depusieran las mismas y se incorporaran a un proceso electoral, a un proceso de la vida democrática, lo cual se logró prácticamente 10 años después, en 1992. Ese cambio de etapa de la guerra a la paz indudablemente trae nuevos también desafíos. No es fácil, no es un cambio de actitud automático, pero pues sí pudimos apreciar cómo, dejando las armas de lado, pues surgió un espacio mayor para el debate de las ideas y de poder hacer realidad no solo lo que la Constitución establecía, sino también las reformas que había tenido en 1991 para adecuar esa Constitución a la nueva etapa, a la etapa ya de la paz, de los incorporados después de la guerra, y eso ha llegado hasta el presente, digamos, funcionando con una alternancia en el ejercicio de la presidencia de la República, alternancia en la Asamblea Legislativa, en los gobiernos locales. Se han venido introduciendo disposiciones novedosas también en cuanto a mecanismos de control, de transparencia del quehacer público, y de que la población entera pueda tener un acceso irrestricto a darse cuenta en qué y cómo se invierten los recursos públicos. Diputado, bueno, sabemos que la Constitución, como usted ya lo mencionó, ha venido evolucionando y ha venido construyendo la democracia del sistema político que ahora tenemos. Fabio Castillo, el abogado que ahorita está estudiando la Constitución para hacer reformas, dice: esta Constitución fue creada en tiempo de la guerra, hay que crear una Constitución en tiempo de paz. ¿Qué le parece esto? Mire, este es un sofisma. La Constitución no respondía al tiempo de guerra. Se dio necesariamente en esa época porque hubo un golpe de Estado que derogó la Constitución existente y suprimió al órgano legislativo y al órgano judicial. Se tuvo gobiernos de hecho, pues en las juntas revolucionarias de gobierno, en sus diferentes versiones, hasta llegar al gobierno de unidad nacional
que instauró el presidente doctor Álvaro Magaña Borja, que fue designado por la Asamblea Constituyente. Entonces, a partir de ahí se crean instituciones firmes que no tienen, digamos, una condición de temporales o de condicionamiento a que si hay guerra o no. La verdad que esta disposición orgánica en la Constitución es de un esquema permanente, como lo tienen las democracias más avanzadas del mundo. Que si nuestro sistema es unicameral y hay otros sistemas bicamerales, eso es otra decisión que ya es de fondo, que es de forma de gobierno. Pero sinceramente no comparto plenamente esa opinión, porque no se trata de que porque ahora hay paz, todo lo que se escribió en la Constitución del 83 ya no tiene validez. Eso es quizás un argumento para justificar una tarea que les han asignado a este grupo y decir, miren, ahorita nuestro trabajo es lo más importante para la historia del país. Yo no comparto eso, pero sí creo que es un buen ejercicio el revisar sobre todo aspectos que busquen darle a la norma constitucional una vigencia plena para el futuro. Por ejemplo, la Asamblea ya aprobó una reforma en relación al agua como un derecho humano. Eso es importante. Antes no se veía porque estaba como implícito, pero ha habido una mayor demanda de la sociedad salvadoreña de decir no basta que esté sobreentendido, queremos que quede plasmado en la Constitución y de ahí desarrollar toda la normativa secundaria que haga efectivo eso, de que los salvadoreños y salvadoreñas tengamos acceso al agua como un bien que pertenece al pueblo. Diputado, con este último cierro lo último. Bueno, se habla en esta reforma y en este estudio que se planea hacer un sistema democrático, pasarlo de representativo a participativo, y también se dice, bueno, hay que actualizar la Constitución, usted ya lo dijo, pero ¿qué le parece a este tipo de pormenores y que se toquen los artículos pétreos? Mire, lo que pasa aquí con estos enfoques no es nada nuevo, eso no responde dijéramos, a una visión de futuro, responde a la visión de mentes socializadas o socializantes, ¿verdad?, que consideran que hay que dar un paso más allá y descartar la democracia representativa para una democracia participativa. Si usted lo ve a dónde existen esos modelos, me va a decir, entonces es Venezuela, es Nicaragua, es Cuba, y entonces yo la pregunta que les haría, ¿y qué de importante tienen esos países? Porque realmente la inmensa mayoría de países tienen y gozan de una democracia representativa, porque es la forma racional de desarrollar el poder del pueblo. Ya el hacerlo participativa, entiéndase usted que ni en una familia muchas veces hay un acuerdo total entre padres, hijos y los demás. Póngale que toda la población va a tener que tomar las decisiones en vez de hacerlo a través de los representantes. Incluso la población de los países más poblados del mundo, ¿verdad?, ejercen la democracia a través de sus representantes, en congresos, en parlamentos, en cortes, indistintamente el nombre que se llame, pero son las representaciones legislativas que hay en los modelos de democracia representativa. Entonces yo creo que está bien que haya un estudio, no nos podemos oponer a que haya estudios, pero que se piense en cambiar la naturaleza de cuál es el modelo que El Salvador tiene de forma de gobierno, pues yo creo que es también un poco ir aventurando las cosas. Recordemos que si vamos a hablar de una nueva visión, eso corresponde a los jóvenes en todo caso. Yo no veo que ese grupo de trabajo represente a la juventud salvadoreña. Perfecto, diputado.